iniciar el proceso de la grabación para pues dejar nuestras evidencias de clase y darles pues la bienvenida correspondiente a ustedes en este proceso de formación. Entonces volvemos al tema. Listo. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Estaba ajustando ya la cámara. Vamos a, pues, a iniciar el proceso de formación el día de hoy. Entonces, hablábamos de sintonizadores, que era encontrar el canal, que cuando sintonizan algún elemento, solamente hablamos de señales en términos de canales, en términos de comunicaciones, no sé si alguien tenga de pronto a la mano o considere que exista otro concepto para sintonizar. Entonces, no sé si ustedes me puedan determinar, que de pronto tengan otro concepto antes de iniciar a hablar del concepto de sintonizadores relacionados con los controladores. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar del concepto de sintonizar. No todo se hace, todos los controladores se hacen a mano. Perdón, no todos los controladores se hacen de manera digital. Antes no existían los software, pero el control sí existía. Existían métodos de cómo nosotros vamos a hallar dichos controladores y dichos sintonizadores. En este caso, nosotros vamos a trabajar hoy un tema y un concepto que se llama Singler and Nichols. No sé si es la primera vez que lo escuchan. Por mi parte, sí, no lo había Voy escuchado. a, voy a compartirles acá pantalla un momento de Singler. Aquí tenemos por aquí una manito. Héctor, cuéntanos. Profe, yo tengo una pregunta, pues Sí, es un poco fuera del tema de lo que vamos a tratar hoy, pero pues tengo una consulta, profe. eh, cuéntame. Es que el día jueves, pues como yo le había comentado, tenía una cita médica con mi mamita, pues yo me conecté y traté de poner atención pues a todo el concepto, pero pues digamos que no estuve como muy en la clase y no tuve el tiempo para el video. No sé si se me dio claridad sobre el tema de la exposición de la planta y Uy, eso. digamos que Héctor, ahí la clase anterior miramos cómo hacíamos la implementación general de los controladores PID en términos de Sí, señor. amplificadores operacionales. Hacer una contextualización tan larga No, va a profe, requerir demasiado. Digamos que mi recomendación es que hay que tener en consideración los tres elementos y los tres bloques fundamentales que tenemos en los controladores. Uno, el proporcional, profe, ¿sí? no, profe, ese tema, pues sí, yo vi como me adelanté con mis compañeros. Entonces la pregunta era pues el tema de la exposición de la planta. ¿Para qué fecha finalmente quedó ese Ah, ok, creo que quedamos que la exposición no, el controlador se debe controlador? entregar el 21 o el 22. Ah, Que ok, esta profe. semana ya les daba claridad si era el 21 virtual o era el 22 presencial. Ya hablé Ah, ok, con el profe, perfecto. director y me quedó a informar mañana para poderles dar una razón clara de cómo vamos a trabajar esos días, si presencial o virtual. Yo esperaría que presencial porque quiero ver qué tantas habilidades tienen ustedes desde los montajes y qué tan pulidos son desde ya el nivel tecnólogo en el que se encuentran y que están terminando ya, perdón, sí, tecnólogo, estamos acá en controles automáticos de sexto semestre, donde ustedes ya pues se considera que ya están más de una mitad de carrera, deben existir unos elementos fundamentales, claros, precisos y además tener una coherencia con relación a pues ya el nivel académico que ustedes deben tener. Ok. Entonces, darles claridad, 21-22, el jueves les daré ya completamente la Ok, razón, listo. si es presencial o virtual, pero yo sí espero que sea presencial, la verdad. Profesor, igual, chévere. Luis, Luisito, Profe, buenas noches. hola Luisito, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, hermano, aquí, Profe, dándole. bueno, pues resulta que tengo todavía problemas con la planta o mi grupo, pues todavía Sí, yo tenemos estuve ese revisando el problemita. código, a mí me corrió bien. Eh, Es, He estado mirando que puede ser la versión. Yo hice el corrimiento del código el fin de semana y no le di ningún error. Monté una planta que yo tengo acá y hace la caracterización bien. Si quieres profe, ahorita... resulta, Sí, sí, señor. sí, No, 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 qué dígame. pena contigo, Luis, cuéntame. Bueno, nosotros lo corrimos en el computador del compañero Jader, ¿no? Mm, ¿Sí? Y ahí sí nos arroja. Si corre con la planta que nosotros tenemos, pero en los computadores nuestros no logra arrojarnos ningún dato. O bueno, bueno, sí arroja un dato, pero desde cero, 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 hasta el último, arroja 120 ceros más uno, que es 0,18, cero algo así, Luis, no una arroja más. pregunta. El Arduino con el que corrieron la planta en el computador de Jaderman es el mismo Arduino con el cual estás corriéndolo en el equipo. El mismo, Ok, profe. entonces pueden ser que los procesadores estaban generando problemas. Yo lo corrí en mi equipo y lo corrí aquí en el equipo de la oficina y funcionó perfecto. Por eso no, ni siquiera les escribí porque no encontraba No, ningún no error tiene y error. aquí tengo unas plantas para caracterizar motores un poco más robustos y funcionó bien. Entonces, parte que puedan utilizar, mi consejo de pronto está ligado a buscar un software de una versión más bajita. Podría ser un 2018, eh, podría ser, digamos que podría ser una de las soluciones claras, un 2018. En este Ok. caso, porque no le encontré por ningún lado margen de error. Digamos que desde el lenguaje de programación, desde la sintaxis, desde el corrimiento, desde la captura de información, no le encontré nada. Profe, pregunta. Bueno, nosotros podemos obtener los datos corriéndolo con otro computador, ¿cierto? Mm, Con la planta nuestra. De ahí eso nos impide en algo seguir avanzando. Nada, Luis, tú te puedes coger el computador de Jaderman, a mí me parece excelente que trabajen en equipo, que eso es lo que uno espera, y sacar los datos. Él te va a dar botar dos vectores. Entonces los sacas, los pasas a tu computador en MATLAB y ahí utilizas el IDEN para sacar la función de transferencia del motor. Y ya, o sea, puede ser que la lectura de la información en tiempo real tenga conflictos con la versión y la placa de Arduino. Pero en realidad tu caso estuve leyendo y es un caso que se da de uno en un millón. Profe, Entonces, a mí me pasa lo mismo. entonces A nosotros pues, también. no, pero ya sería mucha coincidencia. Pero bueno, pensemos que sí existe más de una y un millón, pero en realidad lo he corrido con mi portátil. También hice la prueba. El equipo de la casa funciona bien. Lo corrí con este equipo, funciona bien. Entonces no veo ningún problema. Alex. Listo, profe, muchas Sí, gracias. profe, porque yo tengo el mismo inconveniente porque hasta con la clase ¿qué? De comunicaciones industriales también voy a hacer un trabajo, estoy haciendo también, Ujú, y no no comunica. me corre. No. Ok, Entonces entonces creo puede ser la que versión del deben ser software. los programas, sí. Ujú, puede Pero el ser la problema, o sea, versión. me preguntaba también el profesor, me decía que podía ser que por la versión tan reciente, pero o sea, la versión es original. Sí, digamos que las versiones que nosotros, MATLAB nunca saca una versión beta, hay que tener claro. Puede ser, y ahí sí estoy infiriendo porque puedo ser un mentiroso con lo que estoy concluyendo, que también dependiendo de los procesadores, recuerden que eso hay unas generaciones de procesadores, puede ser que funcione bien algunos y otros no. Yo lo he probado con procesadores Core i7 de octava o séptima generación para arriba y funciona bien. Entonces, pues se me hace raro. Si no, pues bajen la versión. Puede ser 2018, 2019, funciona de la misma manera.
Lo único que va a cambiar es el entorno gráfico, pero digamos que es tal cual compatible sin ningún inconveniente. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicos. ¿No? No, profe, por Vale, mi parte perfecto. todo quedó claro. Entonces, Gracias. puede ser el software. Espérenme en un momento, miremos de una vez que de pronto yo tengo ese software almacenado en uno de mis correos. Voy a buscarlo en este momento. Mm, Tengo el 2019. Si desean, se los comparto en este momento. Por favor, solo descarguen las partes y el archivo que dice bioinstalación.txt. No me vayan a eliminar, por favor, nada de los archivos que tengo ahí, porque son archivos con los cuales yo doy clase de inteligencia artificial. Entonces les voy a dar el enlace, pero descárguenlo, pero no van a eliminar nada, por favor. Entonces aquí les voy a compartir ahora sí pantalla en este momento. Y existe esta carpeta. Quiero que por favor me confirmen si pueden ver mi pantalla. Sí, Existe profe. esta carpeta, gracias señorita. Esta carpeta que contiene estos archivos. Son, espere que por acá aparece, 27 archivos. Tendrían que descargarlos todos. Este es el MATLAB 2019A. Por favor, el resto de archivos no los vayan a eliminar. Y descargan. Entonces vamos a colocar aquí la lupa. Descargan los 27 archivos y descargan el video si lo quieren o el enlace del video. Cualquiera de los dos, aquí está. Listo. Enlace. Entonces, estos dos, cualquiera de los dos les sirve para mirar el video de instalación. Ese es el video real, ¿vale? Para que lo tengan allí presente. Y podrán descargar el 2019A. El resto de archivos, si les pido por favor, no los toquen. ¿Listo? El enlace se los comparto en este momento aquí por el chat. Y si desean ya les comparto el enlace también en el Classroom. Enlace de descarga de MATLAB 2019 A. Listo. Pues ahí les quedó tanto en el chat como acá. No sé si necesiten algo más, muchachos, que yo les pueda colaborar. Entonces, no sé si ustedes, Profe, sí, yo tengo una pregunta con el tema de las... Ay, se me olvidó, profe. De las conexiones de la planta. De, pregunta. de la energía que necesitamos para la... Es que se me olvidó el nombre. De la que necesitamos para la caracterización de... Bueno, lo que nos toca entregar el 22. Pero no es La, clara tu pregunta, profe, es por que se me olvidó favor. el nombre del... ¿La fuente dual? Eso, exacto. Ah, ok, Gracias, ok. gracias. Pueden Profe, trabajar esa fuente fuentes dual, duales de 12 o de 15. profe, pues hay un tema, es que pues no sé si eso funcione o sirva. Pues para no comprar las fuentes, yo tengo dos baterías de la moto, están buenas, las cambié porque, bueno, ocurrió fue otro daño en la moto y pues yo las compré, pero no. Y están las baterías ahí, pero no sé si con eso yo puedo hacer esa fuente. Sí, claro, lo importante es regular la corriente, ¿no? Tendrías que utilizar O sea, reguladores, pero yo en ningún momento les estoy diciendo que vayan a comprar
una fuente, en ningún momento, para que lo tengan claro. Cuando yo hice la analogía de la fuente puede ser las fuentes negritas que yo les mostré en la pantalla en ese día que les dije que en Teinco hay, que ustedes las pueden sacar prestadas, hay 20 fuentes. Yo no creo que haya más de 10 equipos de trabajo. Normalmente aquí hay como 8 equipos o 7 equipos de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas fuentes las pueden sacar prestadas a don Luis y no hay que comprar nada. Además, sé que existen en Teinco 7 o 8 fuentes ya duales, o sea, una sola fuente ya te bota voltaje positivo y negativo. Segunda solución del problema que te está dando Teinco, solamente es que vayan, hablen con don Luis y pidan los equipos prestados. Tercera solución, pueden conseguir dos cargadores de celular que tengan el mismo voltaje y la misma corriente. Hacen un circuito ahí pequeñito, un puente dentro de un protoboard o montando jack y ahí tienen sus fuentes duales y la configuran y las conectan como yo les dije. Ah, ok, perfecto. Cuarta, la solución de las baterías es válido, pero yo les pondría reguladores a 1 amperio para no quemar las cosas. En el caso de las baterías de la moto, porque recuerda que las baterías de la moto son de más de 1 amperio. Entonces puede ser que en algún momento, ya sabemos que la corriente depende directamente de la carga, pero puede ser que le pidamos más carga de lo que soportan los dispositivos digitales y los podamos quemar. Entonces por eso yo colocaría reguladores de voltaje que funcionen exclusivamente a 1 amperio. Entonces ahí ya tú regulas el amperio de trabajo sobre la planta. Pueden comprar baterías de litio o utilizar baterías de las de celular. Si alguien tiene celulares por ahí, baterías gemelas, pueden utilizar eso para hacer sus fuentes duales. En ningún momento, perdón, es un ejercicio de comprar las fuentes, es de ser recursivos. Que yo haya hecho un esquema y hubiera dicho, es que esas fuentes negras son las que sirven para ese ejercicio para que no tengan problemas, es una cosa que yo de pronto, Héctor, de pronto si me interpretaron mal, les pido excusas, les digas que tienen que comprar esa fuente. No, están en la universidad. Hay fuentes duales ya establecidas en la universidad. Ahí pueden utilizar las baterías, pueden utilizar baterías de litio, eh, pueden utilizar cargadores de celulares que compensen los voltajes. O sea, la solución la dan ustedes, pero yo en ningún momento quiero que gasten plata innecesariamente. Una fuente dual no baja realmente de unos 800 o 900 mil pesos una fuente chichipata. No, yo solamente quiero que de alguna manera saquen los voltajes. Entonces tienen muchos recursos, tienen a don Luis ahí a disposición para que les ayude. Para eso es el espacio de didácticos en Teinco, para que el estudiante pueda aprovechar esos recursos y ustedes tienen a disposición los recursos. ¿Por qué? Porque para eso son, porque se compraron para ustedes. Entonces, Héctor, no vayan a gastar plata en lo que no. Listo, profe. Muchísimas gracias por la aclaración. No, claro que sí. Igual, ya saben que el LM324 no creo que valga más de 3.000 pesos, necesitan unos dos, no creo que necesiten más amplificadores operacionales. Y resistencias es lo único que necesitan y condensadores cerámicos, o sea, yo espero que no inviertan mucho dinero en eso. Ya la planta la hicieron, ya digamos que la planta tiene en consideración ya un desarrollo y una inversión por ustedes. Y a mí me pareció algunas plantas muy creativas. No sé si las hicieron en madera o eran en MDF o en cartón paja, pero lo solucionaron. No tiene que ser en un material muy fino, no tiene que ser en acrílico, no tiene que ser una impresión 3D, aunque hay personas que lo hicieron y a mí me parece pues algo importante el recurso que utilizan, pero es buscar la economía. Yo en ningún momento espero que aquí gasten mucho dinero en este desarrollo. Entonces, no sé si existe otra pregunta antes de iniciar la clase del tema que quiero trabajar el día de hoy. ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, a compartirles mi pantalla
y vamos a hacer algo que se llama sintonización de controladores por el método de sintonización de Singler and Nichols. Es un método de sintonización demasiado fácil y que nos permite hallar las constantes Kp, Ki y Kd de una manera rápida y sencilla, netamente de una manera muy intuitiva. Vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, quiero que por favor, igual les muestro en este momento, en su Classroom aparece el enlace de descarga de MATLAB que los envía a esta página y van a encontrar todos los archivos para descargar el MATLAB 2019, el que lo necesite, el que ya tenga 2020, quédese con él, ¿vale? Si tiene 2021 como yo y le funciona bien, pues mejor el 2021. Yo siempre intento estar a la vanguardia del software, aunque ahorita ya en mayo sale MATLAB 2022. Pues estamos muy atentos. Les cuento un poco que creo que la universidad adquirió licencias de MATLAB y eso también va a ser muy bueno para ustedes y personalmente para mí, para terminar de sacar algunas patentes que tengo sobre MATLAB. Es espectacular. Entonces, es muy probable que pronto ya nos den acceso a un campus oficial de MATLAB y unas licencias oficiales para los estudiantes. Entonces, es una buena gestión que también le doy el mérito a la dirección de programa que ha podido conseguir para nosotros los docentes. Entonces, y más pues para ustedes como estudiantes, para los desarrollos interesantes que tenemos acá que hacer. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a trabajar el método de Singler and Nichols. Voy a abrir una nueva pestañita y voy a cambiar como siempre mi lugar de trabajo, que es lo primero que nosotros siempre debemos hacer. Entonces, en este caso, voy a seleccionar la carpeta de trabajo y sobre esta carpeta voy a guardar este archivo como sintonización. Recuerden que no puedo colocar tildes y aquí vamos a colocar Singler and Nichols. Singler and Nichols. Listo. Y este va a ser mi live script. Voy a configurarlo para que la ejecución sea después de la salida de la línea y no al lado. Y aquí vamos a arrancar con un sintonizador de Singler and Nichols. Entonces tenemos que arrancar sobre unos conceptos que tenemos que tener muy claro en nosotros. Entonces, hoy vamos a trabajar nuestro objetivo para que lo tengan presente nuevamente para todos mis estudiantes. El objetivo de la clase es ver cómo se sintoniza en términos de Singler and Nichols. El concepto de sintonización de controladores, que acá lo voy a dejar un poco más claro, el controladores por método de Singler and Nichols, está ligado exclusivamente a que vamos a ver el comportamiento de la función de transferencia retroalimentada sin el bloque de control y nosotros buscaremos, según la respuesta a un escalón unitario, los valores del Kp, Ki y Kd para hallar la función de transferencia en términos de la ecuación de un controlador P y D. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a trabajar, yo voy a trabajar sobre una función de transferencia que es equivalente a GDS y voy a tomar un ejemplo clásico de una función de transferencia muy básica. ¿Listo? Aquí tenemos una función de transferencia que nos da la respuesta a una función a un cuadrado perfecto. Y nos da acá 1 dividido en s cuadrado más 2s más 1. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer, y aquí vamos a dejar muy claro, lo primero que debemos mirar es cómo se comporta en lazo abierto este sistema. Entonces, para saber cómo se comporta en lazo abierto, ¿qué función utilizaría, queridos estudiantes?
Ayúdenme. Yo creo que yo me he dado cuenta que hay muchos que no me ponen cuidado. Me va a tocar es como voy a hacerlos despertar un poquito. Y hoy voy a hacerlos como a dedocracia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Juan Camilo, con un proporcional, no. Bueno, ¿cómo le induzco un proporcional a esta función de transferencia? Y me muestra el comportamiento de la función de transferencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a excitar el sistema o inducir al sistema una un step. Con un step es que yo veo el comportamiento de la función de transferencia. Y aquí automáticamente pues me debe mostrar la gráfica de cómo este sistema se comporta en lazo abierto y cómo este sistema está teóricamente como controlado, ¿sí o no? Pero es que la respuesta, si esto fuera un motor, ¿ustedes creen que el control de estabilidad de velocidad de un motor a 8 segundos está bien? Yo les pregunto. No, 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 profe, estamos para nada, demorados. ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí necesito ver la grilla o en realidad la rejilla para que podamos ver un poco más detallado el sistema. Listo. Entonces, en este caso, si queremos ver nosotros cómo el sistema responde, responde muy lento. Queremos que este sistema responda un poco más rápido y lo que nosotros hacemos es buscar constantes que permitan que los controladores tengan una respuesta más rápida. Pero ojo, lo primero que debemos tener en consideración es que el método de Singler and Nichols requiere que el sistema tenga una retroalimentación unitaria. ¿Listo? ¿Y eso dónde lo hacemos o dónde lo podemos evidenciar? Voy a apoyarme de Simulink para este ejercicio. Voy a cerrar esto acá. Pena con ustedes de una vez. Listo. Y acá está arrancando nuestro Simulink donde vamos a sacar unos bloques de control. Entonces ahí toca que... Perdón, esperemos un momento. A ustedes ya les abrió el Simulink, los que están haciendo el trabajo conmigo. No, No, señor. no, señor, me está cargando. Qué Un pena poquito con lento. ustedes este equipo tan Sí, lentico. señor. De nosotros está peor. Estamos como igual, profe, no me Vale, preocupe. vale, perfecto. No, pero profe, mire que yo me di cuenta Sí, que, o señor. sea, por ejemplo, yo estoy conectado al celular y desconecté totalmente el internet de mi MATLAB y funciona perfectamente, porque sinceramente el mío no daba con internet. No, eso es muy cierto. En ese caso, lo que pasa es que, por ejemplo, este equipo es un equipo demasiado robusto. El gran problema de este equipo que yo tengo es el disco duro, que no es un disco duro de estado sólido, sino un disco duro de mecánico. Este equipo es un Core i7 y tiene un 32 GB de RAM, pero el disco duro no da, llega a saturación total. ¿Por qué? Porque tengo además de MATLAB, está grabando en tiempo real y el OBS consume mucha memoria y mucho espacio en disco. Además estoy haciendo transmisión de red en tiempo real, entonces estoy transmitiendo, estoy abriendo software pesado y además estoy grabando en tiempo real. Entonces
Además de que yo estoy enviando la voz, la está grabando. Además de que yo estoy enviando imagen, también la está grabando. Además de eso, le estoy diciendo a Mablat, muévase que necesito trabajar. Entonces, así funciona un poco este tema digamos que de lo robusto o no robusto. En este caso, yo necesito un disco duro de estado sólido. Ese, digamos que es una digamos que de las dificultades que tengo sobre ese equipo. Por ejemplo, en la casa tengo computadores con disco duro de estado sólido, pero le hace falta RAM. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar con el tema. Pero bueno, entonces ya pues en mi caso abrió. Igual si algo yo ya me espero, me dicen profe espéreme, pero más voy a utilizar estos como por representación gráfica para que entiendan cómo funciona y qué es lo que buscamos con el método de Singler and Nichols. Nosotros tenemos que mirar cómo funciona el sistema en retroalimentación sin el controlador y cómo esta planta en lazo cerrado responde sin controlador. Y partiendo de esa respuesta nosotros empezamos a diseñar de manera geométrica, eh, y buscamos posibles valores de las constantes del Kp, Ki y Kd teniendo en cuenta el modelo de la ecuación de un PID. Entonces, esa es la intencionalidad hoy, buscar por medio de solo la representación gráfica, que de pronto en el parcial se me ocurre darles una gráfica y decirles solucionen, hallen las constantes Kp, Ki y Kd de esta respuesta a un sistema retroalimentado unitario sin controlador, donde quiero que hallen la ecuación la función de transferencia del controlador PID. Entonces, ahí es donde puede ser que en realidad ni siquiera puede ser, es muy probable que les va a salir un ejercicio así para que lo solucionen. Entonces, es muy importante que me pongan demasiado cuidado al tema. ¿Listo? Entonces acá en el buscador de librerías, buscando librerías, vamos nosotros a sacar el controlador, el bloque de controlador PID, el bloque de una función de transferencia. Vamos a sacar un step y vamos a sacar un scope. Entonces, en este caso, pues de los bloques más usados necesito el scope. De los bloques más usados, creo que aquí no aparece nada más. No. Vamos a esperar que cargue un poquito este ejercicio. Ahora nuevamente volvemos acá y voy a traer de los modelos continuos, voy acá a mostrarles un poquito más cerca. De los modelos continuos voy a sacar un controlador en términos de S, listo, y voy a sacar una función de transferencia en términos de S, y vamos en source a buscar un scope. No, un scope no, sino un step. El scope ya lo tenemos. Nos hace falta acá el sumador, que lo pueden encontrar en los blocos comunes, y lo sacamos de acá. Entonces ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Aquí los tenemos para trabajar. Aquí yo personalmente voy a cambiarle los valores a este sumador. Lo voy a volver un sumador restador y vamos a empezar a encajar bloques. Profe, una Sí, pregunta. señor, las que sean. El primero se llama saturación, el del con el que como está. No, No entiendo la pregunta, Dieguito, creo que es el que me habla. sí, no, profe, es que estoy intentando buscar la representación del primer diagramita que tiene y Ah, aparece bueno, como vale, este. vale, Dieguito, voy a volver a explicarles. Entonces, están estos 5 esquemas, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde encuentro el step? Entonces, vamos a mirar acá. Voy a poner esto en este lado para que lo puedan ver un poquito más. Voy a traerme esta función. Entonces, ¿dónde encuentro el step? Que es este azulito que estoy resaltando. Lo voy a encontrar en source y así se llama, step. ¿Vale? Ahora, ¿dónde encuentro el PID en términos de S y dónde encuentro la función de transferencia en términos de S?
Nuevamente acá en librería, pero ya no me voy a source, sino me voy a bloques comúnmente usados. Entonces, dándole clic allá, voy a encontrar, en este caso, perdón, no el de la función de transferencia, sino el sumador, perdón, van a encontrarlo ahí en bloques comúnmente usados, listo, y también van a encontrar el scope, que es este que está acá al final. Y los de las funciones de transferencia van a encontrarlo en el espacio de continuos, y aquí está el PID como controlador, y van a encontrar también la función de transferencia, ¿vale? Entonces ahí es donde sacan Muchas estos gracias. bloquecitos con gusto. Entonces aquí tenemos este bloque. ¿Acuerdan que yo alguna vez les había hablado de la ecuación de estabilidad? ¿Se acuerdan cuál es? Y se las mostré en alguna clase. Cuéntenme cuál es la ecuación de estabilidad. Que la zona A sobre, sobre la zona A por B más uno, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces nuevamente vamos a poner por acá un texto grandote donde digamos que es la ecuación de estabilidad de controladores clásicos. ¿Listo? Entonces, la ecuación de estabilidad de controladores clásicos radica en donde la ganancia o la función de transferencia en términos de S va a ser igual a tener A dividido en 1 más A por B. No sé si es claro hasta acá. Si no se acordaban de esa función, se la recuerdo, les toca que se la aprendan. Entonces, B, ¿cuánto valdría en este caso? B a qué va a ser igual. Aún no. A 1. Listo. Pero hay otra cosa importante. Yo les dije que para hallar el tema, IA, en realidad, bueno, IA, en este caso, vamos a copiar acá. Esto lo vamos a pegar. IA va a ser igual a la multiplicación del PID por la planta, o sea, por la transform function. ¿Listo? Entonces aquí están los valores de A y aquí están los valores de B. Pero entonces nosotros lo que vamos a tener en consideración es que para trabajar el método de Singler and Nichols, voy a poner por acá esta función de transferencia, la vamos a poner aquí. Y para trabajar el tema de Singler and Nichols, nosotros vamos a considerar que el controlador es igual a 1. ¿Listo? ¿Es claro para ustedes? Entonces, si el controlador es igual a 1, ¿a qué es equivalente la región A? A 2. ¿A qué? No.
Si el controlador P y D es igual a 1, ¿a qué es igual a? Uno. 1. Si yo ya estoy diciendo que A es igual al controlador P y D por la función de transferencia, que la tienen acá, esta de La función acá, de, ¿a qué va a ser igual a A si el controlador vale 1? profe, la transferencia más uno. A la función de A transferencia. la función de transferencia. Punto. Entonces A va a ser igual a la función de transferencia de la planta y B va a valer a 1. Entonces vamos a hacer esta ecuación acá en términos de la ecuación en lazo cerrado. Entonces aquí vamos a escribir acá nuestra ecuación del sistema en lazo cerrado. Listo. Y la ecuación del sistema en lazo cerrado, ¿qué sería? Yo voy a decir que acá, por ejemplo, GDS sería A. Entonces A es igual a GDS, que es la planta. Listo. Y B es igual a 1. Entonces corramos este bloque. Yo no sé si le puedo dar más suma a esto. Ah, sí, mejor acá. Entonces corramos este bloque acá. ¿Dónde lo corremos? Ya lo saben. Acá arriba le damos roomception. Y este señor acá me va a botar ya los valores. Entonces A vale la función de transferencia y B vale 1. Entonces para ese tema vamos a decir nosotros que la función en términos de S, la voy a llamar f de S, va a ser igual a ¿qué? A dividido en ¿qué? En 1 más. ¿Estoy en lo correcto? Perdón, en 1 más A Ok. por B. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo nos va. Entonces vamos a correr nuevamente en roomception nuevamente este pedazo. Entonces aquí tenemos una función de transferencia. Recordemos un poco que el sistema se estabilizaba en cuánto? En 8, ¿no es cierto? Pero, era una respuesta muy lenta. Miremos qué pasa cuando nosotros cogemos los bloques y los retroalimentamos. Miremos cómo van a dar la respuesta del sistema retroalimentado. Listo, la respuesta del sistema retroalimentado. Entonces decimos acá que vamos a hacer un step. ¿A quién? A f de s. Y vamos a nuevamente roomception. Y aquí nos va a mostrar la respuesta. ¿Qué pasó con esta respuesta? La miramos acá, mejor dicho, démosle también una grilla de una vez. Y vamos a decirle roomception. Mírenlo aquí. ¿Qué pasó con la respuesta con respecto a la otra? Vamos a mirar eso. Entonces aquí voy a tener esta respuesta. Aquí voy a tener esta respuesta. Y vamos a mirar qué pasa con ellas. Perdón. Listo. Entonces, en el lado izquierdo encuentran la respuesta de la función de transferencia de manera en lazo abierto. Y en el espacio del lado derecho encuentran la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Qué comprenden o qué pueden analizar de esa respuesta en este momento? Que está en la mitad de la amplitud y mejora para estabilizarse en el tiempo. Mejoró la respuesta en el tiempo, pero se Pero no es disminuyó la estable. ganancia, o sea, se volvió inestable, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos estabilizarla. Entonces,
vamos a utilizar un método que se llama método de Singler and Nichols. Entonces, para ello solamente es un método para hallar posibles controladores. Ojo, que aquí es donde hay que empezar a correr con las constantes. Es un método, a veces es muy cercano a la precisión, pero puede tener márgenes de error. No es un software, porque esto se hacía a mano, antes lo hacíamos a mano. ¿Por qué necesito el método de Ziegler and Nichols? Porque hay momentos donde los software no nos van a permitir encontrar los espacios de estabilidad de nuestros controladores. Entonces, voy a tomar como ejemplo esta figura. Voy aquí a decirle file, guardar como, para los que lo quieran hacer. En las opciones lo pueden utilizar como figura de MATLAB, pero yo personalmente lo voy a exportar como un PNG. Necesito que tenga un sombreado vacío. Y para aquí es la respuesta del sistema retroalimentada. Entonces, vamos a guardarlo y vamos a dar las consideraciones de estabilización según el señor Ziegler and Nichols, ¿vale? ¿Es claro para ustedes en este momento lo que estamos haciendo? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas sobre el tema? Pregunten lo que tengan que preguntar, por favor. ¿Todo muy bien? Sí, profe, hasta el momento, pues. Bueno, perfecto. Profe, Entonces, disculpe, yo tengo una pregunta. O sea, con este singular único lo que buscamos es buscar la estabilidad, ¿o qué es lo que sí, vamos a las constantes del controlador KP y KD, P y D para conseguir las constantes KP, KE y KD para que el sistema se estabilice. buscar? Sin necesidad de utilizar, en este caso, un toolbox como CISO Tools o como Payde Tuner, sino lo vamos a hacer netamente algebraico. ¿Listo? Entonces, nuevamente voy a exportar esta imagen porque me gustó más cómo quedó este que estoy haciendo acá. Y me voy a ir a la carpeta donde está ejecutándose mi MATLAB. Y vean que aquí ya me aparece la respuesta del sistema en retroalimentación. Entonces voy a darle doble clic acá. Voy a abrir mi imagen. Perdón, en este caso no me la va a dejar abrir como yo quiero. Y aunque ustedes no lo crean, voy a utilizar Paint. Miren lo que voy a hacer. Voy a abrir esta imagen y lo voy a abrir con Paint. Lo primero que voy a hacer es tener mi imagen en Paint. Pueden utilizar cualquier editor, ¿no? El que quieran. ¿Vale? Ahora, en este caso, este espacio del 5 se vuelve mi región de estabilidad. Por este momento. ¿Listo? Y sobre él vamos a trazar los gráficos para hallar las constantes Kp, Ki y Kd en términos de Ziegler and Nichols. Entonces, voy a intentar ser lo más lúdico posible. Voy a trabajar método de Ziegler and Nichols. Lo voy a llevar aquí a mi Paint y voy a colocar acá un texto. Y le vamos a dar propiedades acá de textos. Listo. Perfecto. Entonces ya, en este momento, ay, qué pena. No me quiere dejar trabajar hoy. Listo.
Entonces, para este caso, porquería, no voy a seguir estresándome con esto. Ya. Listo. Entonces, para este caso, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar, igual aquí se borró lo que habíamos hecho, que esta es nuestro punto de estabilidad como si fuera el 1. ¿Listo? Y para Ziegler and Nichols utilizaremos las siguientes ecuaciones de estabilidad y vamos a mirar qué significa cada una de ellas. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle aquí un zoom bastante interesante al tema y vamos a agregar una ecuación. ¿Listo? Entonces para hallar la constante Kp, para que lo tengan allí presente, para hallar la constante Kp, que lo voy a escribir, Kp, es equivalente según Ziegler and Nichols, ojo, estas son constantes ya establecidas, según Ziegler and Nichols a lo siguiente. A T sobre L. Ya miramos qué significa T, ya miramos qué significa L. Para hallar la constante KI, entonces vamos a insertar otra ecuación. Listo. Para hallar la constante KI, por favor, esto sí deben tenerlo muy presente en su cabeza. Es equivalente a 2 por L. No sé si ahí ven bien, voy a ampliarlo un poco más. Y para hallar la constante KD, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente aquí voy a trabajar nuevamente este rótulo para que lo tengan ahí muy presente. Listo. Y para la constante KD, nuevamente vamos a colocar una ecuación. Es equivalente a tener KD va a ser igual a tener 0.5 por L. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa L y qué significa T? Entonces, por favor, para todos, igual voy a hacer nuevamente una captura de pantalla. Hoy les voy a compartir el documento que estoy haciendo aquí en el Live Script. Lo voy a compartir para que ustedes tengan ahí, digamos que las evidencias del trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es mostrar las ecuaciones de Ziegler and Nichols, ecuaciones de cálculo de las constantes Kp, Ki y Kd respectivamente. ¿Listo? Acá. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Muy fácil. Vamos a pegar nuestra imagen aquí. Profe, Nuevamente. disculpe, Sí. usted saca la captura y la pega como si nada y ahí se pega la imagen. Sí, control B, control C y control V. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Y vamos a tener siempre presente cómo hacemos ese método para calcular ecuaciones de Ziegler and Nichols. Entonces, lo que necesitamos calcular, según lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ¿qué sería? Cuéntenme. Tiempo y distancia. No. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Todo parte del gráfico. Entonces, el método de Ziegler and Nichols es un método que lo que hace es, según las distancias de algo que se llama un punto de inflexión, encontramos
encontramos la constante t y la constante L, ¿vale? Entonces, no sé si esto lo podemos hacer más grandecito. Sí, ya sé cómo lo vamos a hacer más grandecito. Ah, sí. Entonces, ahí se ve bien mi imagen. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿Puntos de qué fue que dijo ahorita? puntos de inflexión. Entonces, nuevamente, esta es la gráfica de la respuesta de la función de transferencia sin controlador en retroalimentación unitaria. ¿Es claro para todos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. ¿Qué es un punto de inflexión, ingenieros, en la matemática? Quiero que me cuenten. No, profe, no, sí. ¿Ya vieron cálculo diferencial? En ese estamos. Sí, señor. No, ya tuvieron que haberlo visto. Ya tuvieron que haber visto cálculo integral, ¿sí o no? Y en ese momento deben de estar viendo ecuaciones diferenciales. El concepto que les estoy hablando es de derivadas. ¿Qué es un punto de inflexión? ¿Nada? Es como el punto donde una línea recta toma como una curva. Vamos cercanos, pero el concepto real. El punto de inflexión de una función o un comportamiento, un sistema físico, es aquel punto donde el sistema cambia bruscamente su comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es el punto donde si la curva viene aquí, si ustedes se dan cuenta, yo me voy a acercar un poco más y si ustedes yo les mostrara solamente este pedazo, ustedes qué función matemática miran en este pedazo. Una cuadrática. Muy bien, es una cuadrática con asíntota de 0 a infinito. Pero cuando yo me paro acá, ¿qué función pueden ver ahí en la pantalla? Una exponencial. Una exponencial, muy bien. Y cuando yo me paro acá puedo ver nuevamente una exponencial, ¿sí o no? Entonces las funciones de, en este caso, miren aquí, es donde la función cambia bruscamente su comportamiento y yo pensaría que cambia exclusivamente en este punto. ¿No es cierto? ¿Por qué, profe? Porque cambia su comportamiento en términos de pendiente. Es donde la pendiente en el comportamiento de una señal cambia bruscamente. ¿Y el concepto de pendiente a qué hace referencia? La inclinación. Muy bien. ¿Y dónde hablamos fuertemente de inclinaciones en los cálculos? ¿En dónde se hace análisis de inclinaciones o de pendientes? ¿En el cálculo diferencial, en el cálculo integral o en las ecuaciones diferenciales? Cálculo diferencial en las derivadas. En las derivadas. Entonces, recuerden que la derivada es el punto tangente, es la tangente a un punto de una función en un lugar determinado. Es la recta tangente de una función en un lugar determinado, es el concepto real. Entonces lo que nosotros vamos a trazar es una recta que intente asimilar la pendiente, la inclinación de este punto donde la señal cambió bruscamente su comportamiento. Entonces yo lo que voy a hacer es que, como yo estoy diciendo teóricamente, por eso es que aquí ningún cálculo va a dar igual, esa es una gran ventaja. Para mí, Wilson Molano, ahí es donde la función cambia la inflexión. Si yo quisiera saber el punto exacto donde esa señal cambia la inflexión, saco la primera derivada de la función de transferencia.
Y la primera derivada de la función de transferencia me da los puntos de inflexión y busco estos puntos de inflexión con relación a cero para hallar los puntos de cambio de las señales bruscamente que me lo dan la primera derivada. Me imagino que lo hicieron en el cálculo integral, derivado, perdón, cálculo derivativo. En este caso, pues yo no voy a, no en la clase derivada, ya no, esa no es mi labor. Voy a pasar una recta tangente a ese punto. Y voy a trazar sobre este punto, ¿de qué color sería más llamativo? ¿Qué color se ve mejor? ¿El rojo? Sí, rojo. Listo, Sí, profe. perfecto. Y nuevamente trazo una recta paralela. Yo normalmente podría también utilizar el concepto de Pitágoras en este caso, pero creo que en este caso solo me manda el triángulo hacia ese lado, no me lo envía hacia el otro. Espere, miramos si puedo sacar un triángulo más llamativo. Creo que no hay más formas. Mi Paint no tiene esa forma. Bueno, entonces voy a crear un triángulo rectángulo a lo genérico. Busquemos que esta recta sea recta realmente. Teóricamente, ahí ya debe ser. A mí, por ejemplo, esta recta me hizo falta. Ah, no, estamos bien. Y aquí cerramos nuestro triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, el concepto de t lo vamos a hallar de la siguiente manera. Entonces, t es la distancia del origen, en este caso 0, 0, miren que acá sería de acá, hasta el punto donde corta mi recta tangente. Y esta sería la medida en términos de segundos, en términos de t, en términos de la variable t. Entonces, ojo con esto. ¿Qué es t? El espacio que existe del corte de la recta tangente al eje x con respecto al origen. Y aquí tendría t. ¿El espacio que existe qué, por favor? Señor, ¿El espacio que existe entre qué, perdón? entre el corte que hace la recta tangente que hacemos, que es esta, al eje x, es la distancia que existe del corte que hace la recta tangente al eje x con respecto al origen. El origen es 0, 0. Entonces, ¿cuánto valdría t si t quedó acá? De 0 a 1 más o menos, aquí en donde estaría yo. 0.3. Como un poquito más, como un 0.6 0.4, o 0.5. 0.5. Yo No pensaría sé, que un 0.55. Cuando lo hagamos en una hoja, digamos que milimetrada, podríamos determinar esos elementos puntuales. ¿Listo? Entonces aquí. Listo. Y L, lo voy a hacer de color, puede ser naranja, es la distancia que existe de T hasta el corte de la recta perpendicular que genera el triángulo rectángulo de Pitágoras, o sea, hasta acá. Esto sería... Ay, perdón, este no es T, este es L, perdón, escúcheme, esto es L, L. El profe Wilson está ido. Esto es L. L es igual a 0.55. L. Y T es la distancia que hay de aquí hasta acá. Excúsenme ahí, que sería acá. Esto sería el valor de T. Entonces el borde desde L hasta dónde?
L es el valor del corte de la perpendicular de la recta tangente que hace al eje X con respecto al origen. O sea, esta franja azul. Y T sería la distancia que hay de la recta perpendicular que genera el triángulo rectángulo perpendicular al eje Y, ¿no? La distancia que hay de la recta que corta perpendicularmente el eje X con respecto al final de la letra L. De pronto me estoy confundiendo un poco, lo estoy confundiendo un poco. Más sencillo. L es la distancia de la recta tangente que corta el eje X con respecto al origen. El origen es 0, 0. Para todos es claro este concepto. Sí. Y T es el cateto opuesto del triángulo rectángulo que se genera. Esa es la expresión más fácil de que lo tengan. Es la distancia o el valor del cateto opuesto del triángulo rectángulo que se genera. ¿Por qué opuesto? Porque aquí tendrían ustedes que tener un ángulo, ¿no es cierto? Ya sabemos que el ángulo acá es 90 grados y este sería el opuesto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Este sería T. ¿Cuál sería el valor de T? ¿Cómo lo hallarían ustedes matemáticamente? Matemáticamente, ¿cómo hallarían ese valor? Esa franja, esta franjita netamente la naranja, ¿cómo lo haría? Cuéntenme. Díganme. Pues no sé, o sea, digamos, ¿sabe cómo se hizo una suposición que L era 0.55? Se puede tomar como que, o sea, sí, se puede tomar como que, no sé, es 1,6 puede ser, le restamos el 0.55. Excelente, excelente. Entonces, muy bien. Es netamente un análisis de perspectivas. Podemos decir que este punto es 1.6 y me parece una muy buena acercamiento. Si aquí es 1.6 y yo ya sé que acá hay 0.55, ¿cuál sería el valor de T? 1.05. Ok, bueno, ahí está directo, pero en realidad sería la resta de 1.6 menos el valor de L. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Entonces sería 1.6 menos el valor de L. Por eso 1,05. No, no, sí, 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 está bien, pero para que lo tengan en cuenta como un términos de ecuación. No sé si me hago entender a dónde yo quiero llegar. O sea, lo que ustedes están haciendo está perfecto. O sea, no crean que el análisis que hicieron está mal, no, está muy bien. Pero entonces vamos a hallar esos valores. Si L vale 0.55, ¿sí o no? Y sabemos que T es igual a 1.6 menos L. ¿Cuánto fue que les dio? 1.05. ¿Perdón? 1.05. 1.05. Listo. Entonces, ecuación, acá vamos a sacar otra y decimos que T va a ser igual a 1.05. Entonces, ya con el valor de L y de T, ¿qué vamos a tener nosotros? Entonces,
lo que nosotros vamos a tener, voy a llevarme esta gráfica, quiero que la tengan todos para que recuerden de dónde salieron los valores. La vamos a llevar acá, este ya no lo necesitamos. Y la vamos a traer para acá. Y aquí tenemos nuestra grafiquita. Ya les envío el documento para que lo tengan ahí presente. Listo. Entonces, teniendo ya presente esto, vamos a decir lo siguiente. Decimos que entonces KP a qué va a ser igual, compañeros. Igual a 1.2 Sí. por T, ¿Cuánto nos que sería daría sobre L? T sobre L. Vamos a hacer lo siguiente, voy a sacar la calculadora, ¿les parece? Para que todos tengan ahí, puedan visualizarlo. Entonces voy a traer acá mi calculadora. No, mentiras, es acá. Y vamos a hacerlo el KP. Entonces sería 1.2 por T, que ¿cuánto vale? 1.05 dividido en L, que es 0.55. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esta ecuación estaría bien? T sobre L. Sí, señor. Listo. Entonces en este caso vamos a decir que T sobre L es igual a 126 sobre 55, pero en realidad es 2.29. Entonces mi primera constante que hallé para poder buscar una posible respuesta al controlador y la sintonización es una constante cercana a 2.29. ¿Sería difícil de hacerlo si lo llevara a un amplificador operacional? ¿Sí o no? profe. Es muy difícil llevar a una constante KP de 2.29 a un amplificador operacional. No sería muy bajo, profe. No, en realidad sería muy bacano tener una constante KP así. No necesariamente siempre la ganancia tiene que ser muy alta. Recuerden que lo que buscamos es que la ganancia proporcional no sobrepase el voltaje de alimentación. Y normalmente los voltajes de alimentación, ¿qué voltajes se utilizan? Cuéntenme. 12 o 15 12 o voltios. 15, entonces eso está muy sencillo de alcanzar. Entonces vamos bien. Entonces vamos a insertar otra ecuación acá y vamos nosotros a colocar una constante K. Vamos a buscar nuestra constante K. ¿Listo? Y esto va a ser igual, según Ziegler and Nichols, a 2 veces que L. ¿Cuánto vale L? 2 por 0,55. 0.55 y nos va a dar 11 décimos o 1.1. Entonces 1.1. ¿Es difícil hallar, sacar en un amplificador operacional una ganancia de 1.1 en un amplificador operacional? No, No, si profe. es un integrador, no, muy fácil. ¿Listo? Ahora, pues vamos a sacar la constante del KD. Perdón, ecuación. Word no entiende de controladores todavía. Y vamos a sacar un KD. ¿Hay alguna incidencia por el momento o todo está como muy clarito? Pregunten, chicos, si hay que hacer algo. Por mi parte, vamos bien, profe.
Listo. Entonces, en KD, pues sería 0.5 por L. En realidad sería la mitad de L. Entonces sería 0.5 por L, que vale ¿cuánto? 0.55. Entonces aquí serían 0.275. 0.275. Entonces acá 0.275. Igual una ganancia de esto va a ser muy sencillo. Entonces, ¿cómo hallamos la función de transferencia del controlador? Entonces la función de transferencia de un controlador, entonces P y D, vamos a mirar acá. La función de transferencia de un controlador, perdón, P y D, es equivalente a ¿qué? Entonces vamos a decir lo siguiente, que la función de un P y D es equivalente a tener canónicamente la siguiente expresión matemática. Kp factor D, Kp factor D, 1 más 1 sobre Ki por S, de esta expresión se da 1 sobre Ki por S, ¿vale? Más KD por S. Listo. Y cerramos paréntesis. Les presento la función de transferencia. Si quieren la ampliamos un poco más. De un controlador P y D en el dominio continuo. ¿Es claro para ustedes qué es KP, qué es KI, KD? ¿Están en lo correcto? ¿Es claro para ustedes cómo funcionan? Pues en mi caso, profe, sí estoy un Listo. poquito confundido con los tres. ¿Por qué? Cuéntame en qué te confunde y yo con mucho gusto te doy claridad. Pues, profe, no sé, es que a veces pues como que no entiendo el concepto claro de qué es. Ok, Kp es la constante proporcional. Ki es la constante integral. Y Kd es la constante derivativa. Recuerda que un controlador P y D es la suma de esos tres elementos, de un proporcional, de un integrador y un derivador. Pero esos derivadores tienen que tener coeficientes. Los coeficientes son los Ks. Coeficiente proporcional, que lo llamamos Kp, coeficiente integrador, que lo llamamos Ki, y coeficiente del bloque derivativo, que lo llamamos Kd. No sé si es claro ahora sí para ti. Sí, profe. Listo. Entonces recuerda que habían tres bloquecitos y que al final había un sumador donde recibían las tres señales. No sé si lo tengas presente, que eso lo vimos hace dos clases. Vimos cómo se hacía esos tres bloques de manera individual y cómo colocábamos un sumador triple al final para recibir las señales de los tres controladores. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, señor. Listo, entonces cuando yo les decía a ustedes que íbamos a sacar un proporcional de 10, les decía, bueno, ¿qué amplificador operacional, qué configuración necesitamos? ¿La inversora o no la no inversora? No sé si te acuerdas. Sí, profe, ya Listo. me Perfecto. Y cuando acordé. yo les decía quiero un integrador, pero recuerda que el integrador, la constante es positiva o negativa en términos generales. Pues negativa. Negativa. Entonces ya sabíamos que si en este caso, por ejemplo acá que nos está dando 1.1, como nos dio positiva, debemos buscar la ganancia que nos dé negativa y al final colocarle un qué. Recuerden, no Un ayúdenle al inversor. compañero. Un Un inversor Inversor. de Un ganancia inversor. 1 para que le cambiara la polaridad a la señal. Y el KD si es positivo, entonces lo único que había que sacar es la constante con relación al condensador, que yo les decía, tanto para el KD como el KI, a la constante que yo les dé, siempre utilicen en los amplificadores operacionales 1, condensadores cerámicos. 2, que ustedes cojan un condensador fijo,
ya sea de 100 nanos, de 10 nanos, de un micro, bueno, de lo que puedan conseguir cerámico. Y a esos condensadores ustedes busquen en la resistencia, que si les toca después hacer la unión de dos resistencias para ya encontrar el valor, de pronto un circuito serie, un circuito mixto, que cumpla la misma función de esa resistencia, ya es una forma más fácil de adecuar que adecuar un condensador en realidad. Entonces, eh, no sé, tienen preguntas hasta el momento. Profe, tengo una pregunta. Claro que sí. En el software, cuando digamos o escogíamos un controlador, no sé si estoy mal, pero él no votaba siempre las tres constantes, a veces votaba solo Ah, KD claro, claro. Lo que pasa es o, que Singler and Nicol sí parte solamente sobre condensadores Payday. O sea, para tenerlo o sea, si claro, lo hallamos por ese método, si es el método siempre vamos a Singler tener and las Nichols, tres. vamos a tener las tres variables. Cuando lo utilizamos con el Payday Tuner o utilizamos ISO Tool, puede ser que solamente necesite dos. Entonces, sí, ahí es una muy buena pregunta, Wilmer. Solo con el método de Singler and Nicol estamos condicionados a tener un controlador con tres variables, la integradora, la proporcional y la derivativa. Ok, profe, Muy buena gracias. pregunta. ¿Qué más? No sé si tengan más preguntas hacia mí en este momento. Sí, tengo otra pregunta, profe. Es que me perdí una parte de la clase cuando su merced hizo la línea perpendicular, el triángulo en la gráfica. Sí, Esa línea, esa inclinación que tiene, eh, es, ¿siempre va a ser con alguna medida o no sé, me siempre perdí debe esa ser parte? perpendicular al eje Y. Siempre, siempre. ¿Qué quiere decir que sea? Ah, jue madre, yo corté. Que sea perpendicular al eje Y. Que forme un ángulo de 90 Que grados. forme un ángulo de Que 90 tengan el grados al eje Y. Siempre. Y si forma un ángulo de 90 grados, si yo uno aquí esto, pues yo genero un rectángulo. Y el rectángulo, por obvias razones, siempre tiene un ángulo de 90 grados. Porque es un ángulo recto. No sé si es claro ahí mi explicación para ustedes. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuéntame. Es que la clase que creo que usted tuvo un inconveniente, que creo que se le fue la luz, que no se Hmm, grabó una parte. Pues esa parte que no se grabó, pues ¿cómo decirlo? O sea, entendí ese día, pero después lo fui a intentar y no me dio. Que usted hizo como una ecuación que es para la ganancia integradora es -1/RC y la derivativa es R por C, que era ujú, para sacar la resistencia, si no estoy mal. ¿Me sí, podría hacer una breve explicación de cómo es eso? Es que claro. no lo entendí Con muy bien. mucho gusto. Entonces, voy a utilizar la configuración de un integrador con amplificador operacional. Y digamos que tienen muchos recursos. Yo voy a utilizar este recurso que siempre me ha parecido esta imagen muy buena. Y ese día la utilicé. Aquí les está mostrando cómo por análisis nodales llegan a este resultado. ¿Vale? Parten de un punto diferencial del valor diferencial que se genera acá en la entrada no inversora con respecto a la entrada. E encuentran el comportamiento de la función de transferencia de esta manera y terminan haciendo el despeje de las constantes teniendo presente que el voltaje de salida, que es el de acá, va a ser equivalente a 1 sobre RC. Esta es la constante KI para los que no lo tengan presente. KI, si yo la llevo a una representación física de amplificadores operacionales, es equivalente a tener a 1 sobre RC. ¿Vale? No sé si ahora soy claro, teniendo presente que en el integrador la resistencia es la que va primero y la retroalimentación se hace con el condensador, cosa que no pasa con la derivativa, primero va el condensador y luego la resistencia. Entonces, ejemplo, acá yo les podemos hallar, vamos a buscar con este ejemplo el KI que nos dieron acá,
¿Cuáles serían los valores de resistencia y condensador que necesitamos para cumplir este integrador? ¿Les parece? Para dar el ejemplo un poco más claro. Entonces, si yo ya sé que la constante KI, vamos acá, si yo ya sé que la constante KI es igual, ya tengo el valor, ¿sí o no? Que es 1.1, que ya lo hallé por el método de Singler and Nichols. Ahora es igual a tener a menos 1, perdón, a menos, no menos 1, aunque también es la misma expresión, a 1 sobre R por C. Entonces lo que yo hago normalmente es decir que esto va a ser igual a ¿qué? Si mi Ahí KI despejaría. en este Bueno, caso tendría A que ser uno igual sobre a menos KI. 1.1. Ya sabemos que siempre nos va a dar negativo y que después ustedes van a hacer la inversa. Entonces, en este caso, como menos y menos se van a cancelar, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, coger esta expresión, llevarla nuevamente aquí matemáticamente y los dos menos se van a cancelar y ahora lo que yo voy a dar es que voy a despejar R de aquí para hallarlo. Entonces, esta que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? a dividir, Y esta R que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? a multiplicar. Entonces nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar acá, que es 1.1 por C, esto va a ser igual a R. Ahí hice el despeje. No sé si lo ven de un paso al otro. ¿Sí? Lo que yo les decía es que mi consejo es darle valores, ojo, darle valores al condensador para hallar la resistencia. Entonces yo en este caso lo que haría es decir que el condensador, en otra ecuación sería que el condensador va a ser igual a 100 nanofaradios. ¿Listo? Y en este caso, pues lo único que yo voy a decir es, pues como el valor del condensador va a ser 100 nanofaradios, vamos a decir acá que R va a ser igual a ¿qué? A 1 dividido en 1.1 por 100 nanofaradios. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Entonces vamos a llevar esa expresión a la calculadora. 1 dividido en 1.1 por 100 por 10, perdón, por 10 a la menos 9. Mírenlo acá para que lo pongan en la calculadora. Y le vamos a decir igual. En este caso necesito una resistencia de ¿cuánto? De 9 megas. Y eso creo que sí es comercial. De 9 mega. Y vamos a traer acá en las ecuaciones de las letras griegas. Creo que no me aparece acá directo. De las letras griegas el símbolo de ohm. ¿Listo? Entonces necesito una resistencia de 9 megas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que yo cumpla el integrador con una ganancia de 1.1, necesito colocar en este esquema una resistencia de 9 megas y un condensador de 100 nanofaradios para que la ganancia de salida de mi integrador sea de ¿cuánto? De 1.1. No sé si es claro ahora sí la explicación. Sí, sí, señor profe, una pregunta, pero entonces digamos un ejemplo, yo darle un valor al condensador y me dé una resistencia que no es comercial, ahí tendría que empezar a cambiar el valor del... Por ejemplo, pensemos que la resistencia de 9 ohmios de 9 megas no existe. Pensemos, no sé, creo que sí, pero no sé. Entonces, pues hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser que existan dos resistencias de 18 megas y al colocarlas en paralelo me va a dar 9. O puede existir una resistencia de 5 megas y una resistencia de 4 megas. ¿Qué haría acá? Ponerlas en serie y así me darían las 9 megas. O sea, ya ahí es como usted ajuste la manera de solucionar el valor resistivo. Si esto fuera un circuito serie, ¿vale? Si fuera paralelo, no sé, pensemos que existe una resistencia de 18 megas. Entonces yo lo que haría es colocar acá 18 megas
en paralelo. Así se escribe paralelo en matemáticas. Listo. De 4 megas. Y esto sería un ¿qué? Un paralelo. ¿Listo? No sé si es claro la explicación, muchachos. Profe, pero es 18 sobre 4. No, no, Una sobre 18 y una 18. 4, ¿no? Para que Ah, les ok, dé la perfecto. mitad. Ok. Profe, una pregunta, ¿y para el KP y KD se usa exactamente la misma ecuación o cada uno No, trae su ecuación recuerden que distinta? un KP, ¿qué es? Si es positivo, es la ecuación de ¿quién? Del no inversor. Y la ecuación del no inversor es equivalente a RF sobre RI más 1. Y si es negativo, es el inversor, donde la ganancia es equivalente a menos RF sobre RI. Si es el KD, nuevamente la ganancia es igual a R por C. ¿Vale? Recuerden que por eso vimos todas las configuraciones y cada configuración tiene una manera distinta de calcularse. Si lleváramos esto en términos de las constantes que nos dieron, ¿cuánto vale Kp acá? 2.29. ¿Cuánto vale Ki? 1.1. Y Kd nos vale 0.275. 1.1 y 0.275. Ahí está. Esta sería la función de transferencia del controlador que estuvimos hallando anteriormente. ¿Es claro para todos? ¿Es claro, chicos? Profe, qué pena. Esto, RFR, ¿y a qué se refería? ¿A qué valores eran? Ah, no, RF es la resistencia de retroalimentación y RI es la resistencia de entrada de las configuraciones de inversor y no inversor. Ya eso lo hemos visto, ya hicieron unos cálculos, ya les he hecho unos ejemplos. Ustedes tienen que aprenderse cómo es una configuración inversora, cómo es una configuración no inversora, cómo es la configuración integradora, cómo es la configuración derivativa, cómo es la configuración de un sumador triple, de un sumador doble, cómo es la configuración de un sumador restador. ¿Vale? Cómo se configura físicamente el controlador PID. Ya saben sacar las plantas en términos generales de la función de transferencia con el IDEN. Todo eso lo tienen que tener claro porque aquí en adelante es netamente aplicativo de todo lo que yo les he orientado. Saber que la ganancia de un KI en términos de un circuito de amplificador es equivalente a menos R a menos 1 sobre RC, que la ganancia de un derivativo en términos de un amplificador operacional es R por C. Todo eso lo tienen que tener muy claro en su cabeza. En el día del parcial no van a tener ningún soplete, tienen que tener claro cómo son las configuraciones y las ganancias de los mismos. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta para el momento, chicos? Pues, profe, por ahora no. Listo. Entonces, chicos, entonces una feliz noche para todos. Ojalá les haya gustado la clase. La clase se me hizo muy corta. Eh, no pudimos avanzar más de lo que quería, pero bueno, entonces nos vemos el jueves si Dios nos da vida. Un abrazo para todos, chicos. Ya les subo el video. Noche, profe, gracias. Vale, Profe, feliz muchas noche. gracias. Hasta Feliz luego. noche. Un abrazo.